Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a esta nueva edición de Tertulia, este podcast en el que, pues ya lo sabe, conversamos con gente que está en la agenda pública del Estado. Hoy no nos puede acompañar Mario Flores, pero está con mi compañero Pedro Alfonso García. Hola Ale, hola Miguel, un saludo para Mario. Y nuestra invitada del día, ya lo vio también, es Alejandra Cárdenas Castillejos, diputada local por el PRI. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por ese espacio. Muchas gracias, Pedro. Un honor para mí siempre estar en esta casa hermana. Y pues un saludo desde aquí a Mario, que también me hubiera gustado saludarlo. Está de vacaciones. En el café. Que es donde me lo topo seguido. Fuerte abrazo, Mario. Ale, nos gusta empezar este programa pidiéndole a nuestro personaje invitado que se presente a sí mismo. ¿Por qué nos dices quién es Alejandra Cárdenas, cómo empezó en la política y dónde está actualmente? Ale Cárdenas, soy una tamaulipeca orgullosa de mi tierra, una victorense que ama mi ciudad. Actualmente soy servidora pública, soy diputada local, como bien lo dijiste. Fui síndica municipal en la administración que más recursos gestionó para la ciudad. ¿Cómo inicié en la política? Te puedo decir que desde que di el primer llanto, cuando llegué a este mundo, ya empecé a respirar política. Los que me conocen y para los que no, desde que tengo uso de razón, vivo en el mundo de la política. Vengo de una familia de políticos, empezando por mi abuelo, del cual me siento súper orgullosa de ser su nieta, don Enrique Cárdenas González. Y hablar de política para mí es hablar de un tema del día a día, porque como lo dije ahorita, es algo en lo que siempre he estado metida en las comidas familiares. El 80% de la plática tiene que ver con política. Entonces prácticamente desayuno como ceno hablando de política. A mis hijos les encanta también ya este tema. Y bueno, pues hablando de mis hijos, soy mamá orgullosa de Mariale y de Gus, que son mis más grandes tesoros. Y de profesión, pues soy licenciada en Comercio Internacional. Muy bien. Alejandra, lo mencionas, eres de una familia política muy relacionada al priismo. Tu abuelo fue gobernador por el PRI, tu tío ha ocupado puestos de elección por el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, el PRI se encuentra en una situación muy distinta a la de aquellos tiempos. Tú eres militante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál es la radiografía que le das a tu partido actualmente? Pues mira, el PRI tiene mucha historia. No concebiríamos el México que hoy existe si no fuera por el PRI. El PRI fue todo, fue presidente de México, fue gobernadores, ha sido mayoría en el Congreso Federal, mayoría en los congresos locales. Hoy la ciudadanía nos ha puesto como oposición, que es un papel fundamental el que nos toca ahora trabajar, los que estamos en el PRI actualmente. Fiscalizamos, llamamos al diálogo, hacemos propuestas desde la oposición, defendemos a la gente, que es lo más importante. Nosotros somos un partido de causas y hoy los que estamos en el PRI por convicción estamos trabajando con una visión de futuro. Pues el PRI tiene mucha historia, pero tiene mucho más futuro. A ver, Ale, me interesa eso que mencionas de todas las posiciones políticas en las que ha estado el PRI actualmente. Pues también ya lo decía Alfonso, evidentemente no están en el mejor momento de su historia. Pero tú en el Congreso formas parte de un grupo parlamentario reducido de 3 diputados, pero fundamental en este momento, pues para dar cauce a, pues ni más ni menos que a la organización misma del Congreso, que está en una crisis política también, pues que al menos yo no recuerdo desde que al menos yo le pongo atención al tema legislativo. Lo voy a resumir, básicamente sí, lo que está pasando. El PAN accede de nueva cuenta a la Junta de Coordinación Política gracias a un fallo del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Polémico o no, bueno, es un fallo que determinó el tribunal.
prácticamente de inmediato Morena sube al Congreso una iniciativa para crear pues un nuevo órgano de gobierno al interior del Congreso, ni más ni menos, que es la Junta de Gobierno, así le pusieron, que básicamente absorbe pues todas las facultades que tenía la Junta de Coordinación, es decir, pues hace un lado a la Jucopo. Ya está instalada hasta donde se entiende. ¿Qué papel va a jugar el PRI en esa disputa institucional que se vive en el Congreso, Ale? Mira, lamentablemente en el Congreso tenemos una parálisis que pues creo que debemos buscar. Nosotros el papel que hemos jugado, y lo dijimos desde un inicio, que nos ponemos a disposición para pues llegar a un acuerdo. Y desde aquí aprovecho este espacio para llamar a los diputados a que dialoguemos. No estamos dimensionando la parálisis que existe actualmente, porque por un lado tenemos el trabajo parado que va en beneficio de los tamaulipecos. Llámale el campo, el agua, la seguridad. El poder legislativo pues es uno de los 3 poderes que forman parte fundamental en la dinámica del día a día de Tamaulipas. Y al tener esta parálisis y esta incertidumbre, inclusive los trabajadores que están dentro del Congreso tienen esa incertidumbre de qué va a pasar. ¿Está seguro mi trabajo en el Congreso? ¿No está seguro? Entonces sí creo que nosotros debemos, y lo hemos hecho los diputados del PRI, un llamado al diálogo, al entendimiento, a cumplir la ley, que es lo más importante y es una de las responsabilidades que tenemos, el cuidar, el respetar la ley. Entonces creo que lo más importante es que hay que priorizar el bien de Tamaulipas. Lo dije en su momento. Debemos de dejar a un lado los colores y dejar fuera esta guerra de poderes, porque es lo que es, una guerra de poder, que cada uno quiere priorizar su color, y debemos de enfocarnos en un solo color, que es el color de Tamaulipas. Pero, ¿ustedes van a formar parte de la Junta de Gobierno, concretamente? Pues al momento nosotros no, bueno, el coordinador, que es mi compañero diputado Edgardo Melem, no estuvimos en esta sesión de la instalación, porque, bueno, pues es un tema que se tiene que respetar la resolución de un tribunal, y que, bueno, ya serán las autoridades competentes las que dictaminen qué es lo que procede. Por eso te digo que estamos en esta parálisis, porque pues hay una incertidumbre que afecta a todos los tamaulipecos. Sí. ¿Crees que se pueda solucionar esa parálisis? ¿Crees que existe una forma de que se logre la conciliación? ¿O de plano, como muchas personas lo pronostican, muchos analistas, se va a ir así la legislatura hasta el final con la misma polarización y las mismas disputas que se están dando actualmente? Pues yo tengo la esperanza de que entre la cordura dentro de los compañeros diputados, y les vuelvo a hacer un llamado desde aquí, porque debemos de darle prioridad a lo que de verdad importa, que es el trabajo que nosotros hacemos en beneficio de Tamaulipas. Porque, por ejemplo, ahorita hay iniciativas que inclusive en lo personal tengo ahí paralizadas, precisamente por esta guerra de poderes y precisamente por que tienen otras prioridades, cuando las prioridades, les dije desde un inicio y lo he dicho siempre, entiendo, cada quien trae sus propias ideologías, sus intereses del partido, sus causas, pero hay causas que son en común, que son para los tamaulipecos, donde no podemos cegarnos y decir, ay no, tú porque eres del PRI y yo soy de Morena, no te voy a aprobar esto. A ver, ahí es donde también nosotros entramos y llamamos al diálogo, al cabildeo, y tomamos ese liderazgo en lo personal tengo varias iniciativas que he sacado adelante que ya son una realidad, que han sido gracias a este cabildeo, a este llamado al diálogo, y a hacerles ver que al final de cuentas la prioridad en temas en común los tenemos que sacar, no los podemos dejar rezagados. Y tú, como diputada priista, fuiste presidenta de la mesa directiva durante un periodo. ¿Te has sentido respetada o respaldada por estos dos grupos polarizados, o has sentido también el calor político? Fíjate que he vivido diferentes procesos dentro del Congreso.
sí he sentido el respaldo de muchos compañeros diputados en momentos de iniciativas que son importantes. Ahorita te menciono algunas que sí he batallado, no creas. Sí es una realidad que de repente, como te lo digo, es como, no, porque esa iniciativa es del PRI. No, pues no es del PRI, o sea, pues esto es... todas las iniciativas que yo presento al Congreso son en base a lo que escucho y a lo que la ciudadanía me pide a través de reuniones, recorridos, problemáticas, etcétera. Entonces, como presidenta de la mesa directiva, me siento satisfecha del trabajo que hice. Creo que fue un periodo donde hubo aparente calma. Sí, fue el más creo pacífico. Que fue el más pacífico. Sí. Me siento orgullosa de haber liderado ese periodo con ese tenor. Y creo que hoy en día, en este momento en específico, sí siento que tenemos detenidas muchas cosas. O sea, siento el respaldo de muchos diputados, pero que están limitados a dar ese paso porque tienen que mantenerse en una postura. Entonces, bueno, pues también es el trabajo que uno tiene que seguir haciendo en lo individual, de sacar adelante iniciativas, pero por ejemplo en la iniciativa del semáforo del cuidado del agua, que es una iniciativa que yo me siento muy orgullosa de ser la creadora, y no solamente en lo personal, sino me siento orgullosa porque hoy en día el tema tan importante que es el tema del agua, que hoy en esta época del año es cuando todavía lo resentimos aún más con el estiaje que tenemos. Me siento bien orgullosa de que se llevaron a cabo mesas de trabajo, diálogo con las diferentes bancadas, se aprueba en el Congreso, se promulga, y después de la promulgación viene el siguiente trabajo, que yo siempre les digo, a mí no me gusta terminar mi trabajo en el Congreso cuando ya dices, no, pues ya yo ya presenté mi iniciativa, ya se aprobó. No, a mí me gusta ir más allá y hasta verlo cristalizado y que ya sea una realidad. ¿Te gusta cómo se está aplicando? Creo que se puede mejorar mucho, pero de arranque creo que está bien, porque ya es una herramienta donde el ciudadano esté informado. Y aquí es donde quiero hacer un reconocimiento al gobernador, porque tuvo la apertura a través de la Comisión Estatal del Agua de llevar a cabo unas mesas de trabajo para donde me incluyeron, y que se los agradezco, para la idea por la que fue propuesta ya se viera como una realidad. Y creo que inicialmente, y he platicado con Raúl Quiroga, el de la SEAT, que de arranque está bien, tiene muchas cuestiones que se tienen que mejorar, pero lo más importante es cumplir con la encomienda final, que es informar al ciudadano cuál es la situación que se está viviendo en el tema del agua. Porque creo que para nosotros hacer conciencia del cuidado del agua tenemos que saber cuál es la situación. O sea, muchas veces hay gente que pues no sabe, que ni está enterado del porcentaje que tenemos del nivel del agua en la presa, y entonces no tienes la precaución ni el cuidado de no hacer buen uso del agua en tu casa, ¿no? Sí creo que tiene que ir más allá, y además que los organismos operadores del agua también se sumen a estos cuidados, ¿no? Independientemente, ¿cuál es tu opinión de la llegada de la 4T, de Morena al poder, después de un proceso electoral tan agitado como el que hubo en Tamaulipas? Pues es una decisión que tomaron los tamaulipecos, que tenían un anhelo de un gobierno diferente, y hoy, bueno, pues a casi un año prácticamente de esta administración, creo que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas en las que tiene que poner atención. Creo que hay temas en los que se reconoce, se aplaude, y otros temas, bueno, creo que es todavía pronto para juzgar, pero a partir del año creo que ya es cuando podemos empezar a hacer señalamientos en específico. No me gustaría ahorita hacerlos porque creo que hasta después del primer año ya es un buen momento para empezar a hacer estos señalamientos, pero sí hago una invitación al gobierno a que trabajemos todos de la mano. Es bien importante para el bien de Tamaulipas. Lo que sucede en el Congreso local es un ejemplo
de lo que no queremos que suceda en el Estado. Entonces sí es un llamado al gobierno actual, que en lo personal yo estoy agradecida que en diversas iniciativas me han apoyado a que se concreticen, por ejemplo también en la del el registro estatal de deudores de pensiones alimentarias, que es un gran logro que ya está en el Estado y que hoy, sea coincidencia o no, ya también se está llevando a nivel nacional. Entonces sí es bueno, pues es señal de que en lo personal estamos haciendo las cosas bien, y en el tema del gobierno estatal, bueno, pues estaremos muy al pendiente del trabajo que se venga haciendo. En ese calendario pues del que hablas, se va a cumplir un año más o menos de la nueva administración estatal, y a partir de entonces faltará un año, le quedará un año a esta legislatura de la que formas parte, en medio de una crisis política evidente. Pero ¿cuáles son los grandes pendientes de la agenda legislativa de Tamaulipas, Ale? ¿Qué crees que le falta a este Congreso poner atención? Creo que tenemos muchos temas, y te voy a hablar de los que yo tengo, porque pues son de los que traigo yo la ruta. Por ejemplo, tengo una iniciativa que me parece súper relevante, que es la de crear colores institucionales para los edificios gubernamentales. Porque ¿qué pasa cada 3 años, cada 6 años? Llega alguien al poder y ¿qué es lo primero que hace? Sí, pintan todo. Pintar todo. En alguna época fue de un color, a los 6 años fue de otro color, y hoy las primeras acciones que vimos pues fueron los colores. Está bien, es parte de la identidad, pero es un gasto que, si tú haces un cálculo de cuánto recursos se utiliza en pintar un edificio y lo traduces en cuántas lámparas pudiéramos utilizar para iluminar los puntos claves de la ciudad, dices, pues por mí mejor que lo sigan pintando o armar un color. Digamos, vámonos a los colores neutros. Inclusive yo les he dicho a los diputados, vamos a hacer unas mesas de trabajo, invitamos a historiadores, a los cronistas, y creamos un color que nos identifique a todos. Si les parece, nos vamos con el escudo de Tamaulipas, de ahí sacamos los colores, y entonces evitamos ese gasto cada 6 años, y en los municipios también, cada 3 años, en vez de, oye, un edificio que pintaron 3 años, pues sí te dura la pintura 3 años más. O sea, entonces sí creo que es importante este tipo de iniciativas. Inclusive si nos vamos a lo más profundo, uniformes, los uniformes de los niños en las escuelas. Imagínate que compraste el uniforme de tu hijo hace 2 años y al año cambia el gobierno y te dicen, no, ese ya no es el uniforme, ahora tienes que traer este uniforme. De por sí apenas tienen hoy las familias para cubrir los gastos básicos, ahora hacer este gasto para comprar otro uniforme cuando el que tienes todavía está bueno. Entonces sí es una iniciativa que creo que tiene mucho alcance en un ahorro sustancial, y que inclusive utilizar colores que nos den identidad a todos, porque a lo mejor tú comulgas con la 4T, tú comulgas con los azules, yo comulgo con los rojos, y si buscamos entre los tres un color del que sea de Tamaulipas, que es la prioridad, entonces eso nos da pues un sentido de pertenencia a todos, no nada más a unos cuantos. Ahora que mencionas los colores, Ale, ¿tus colores tricolores son de raíz, de hueso colorado, o estás abierta a cualquier color político en tu futuro como política? Pues mira, yo por convicción, por herencia, por identidad, por lo que como le quieras llamar, estoy en el PRI porque me identifico con la ideología del partido, me identifico con las cosas buenas que se han hecho en el PRI, y me identifico más allá del partido con trabajar con una visión a futuro con quien quiera ir de la mano. Creo que si más allá de los partidos que son plataformas y que a muchos nos definen nuestras causas, creo que tenemos que ir más allá. Por ejemplo, en el Frente Amplio por México, que es un frente que fue creado por nosotros, pero que invita a la sociedad civil a involucrarse, creo que eso es lo que México hoy necesita, el ir más allá de los colores y crear un frente
de la mano de la sociedad civil, porque al final de cuentas es a través de la sociedad, escuchando a la sociedad, quien nos va a dar la legitimidad de ocupar esos espacios o posiciones o como le quieran llamar, pero es a través de eso. Entonces va más allá de... La siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué posición vas a competir en el 2024, Ale Cárdenas? Pues por más allá de por qué posición voy a competir, creo que eso pues se irá dando más adelante. Creo que independientemente de si voy a competir, si no voy a competir, si estaré en la boleta, si no estaré en la boleta, creo que mi trabajo, el trabajo que he venido realizando, el que me mencionen por aquí, por allá como posible candidata a esto, a lo otro, a mí me da mucho orgullo cada vez que escucho o que me preguntan, oye Ale, ¿vas para la reelección o vas para la alcaldía o vas para cualquier otra posición? Les digo, a mí me da orgullo contestar esto porque ya por el simple hecho de que me estén preguntando, habla de que estoy haciendo un buen trabajo y ya que se me esté contemplando, bueno, pues qué mejor que seguir haciendo lo que me apasiona, y no solamente el que me apasiona, sino que para mí siempre ha sido una prioridad escuchar y servir a la gente en esta posición. Pero si te dan a elegir entre la alcaldía de Victoria o una diputación federal o seguir en el Congreso, ¿cuál elegirías? Pues yo creo que Victoria necesita gente comprometida, necesita alguien que la cuide. Entonces, bueno, pues estoy a disposición de mi partido para, en lo que se perfile y se considere, estoy puesta. ¿Te han invitado de otros partidos a participar? Sí ha habido invitaciones de diferentes partidos, pero bueno, al final de cuentas mi convicción es donde estoy y creo que estamos armando algo muy importante, y te repito, más allá de donde esté, creo que mi compromiso siempre va a ser con Victoria y con Tamaulipas. Oye, Ale, ¿y ves las condiciones políticas para que en Victoria, en lo particular, o bueno, en la elección local, se compita en alianza, el frente que vaya PRI, PAN, PRD? Pues recuerda que nuestro partido es un partido nacional, entonces las decisiones de la alianza son a nivel nacional. Yo sí veo y que va a haber lo visualizo, que va a haber una alianza a nivel local, porque pues esto va independientemente del proceso a la presidencia, que pues sí nos compete, pero la situación en Victoria es otra. Sí veo este frente amplio, pero lo más importante, independientemente de por quién esté integrada, creo que lo más importante es incluir a la sociedad civil. ¿Qué opinas de todo, de los hechos de violencia que se han dado, no solamente en el Congreso, de la violencia política que se ha generado a partir de la elección anterior y que ha seguido prevaleciendo en el Estado? ¿Cuál es tu postura sobre todos estos acontecimientos que culminaron en una escena lamentable como lo que sucedió en el Congreso con la agresión a los periodistas? Fíjate que creo que, y estoy convencida, ningún acto de violencia es permitible, ningún acto. De hecho, inclusive yo he trabajado en diversas iniciativas que van para contrarrestar esta situación que vivimos. Creo que es lamentable que lleguemos a esto, existiendo la boca, el pensamiento, para poder dialogar, para poder llegar a un acuerdo. Creo que es lamentable que lleguemos a la violencia, cualquier tipo de violencia. Inclusive creo que es importante seguir trabajando para, por un lado, seguir llamando al diálogo, que es lo más importante, que lo que debe de prevalecer, y por otro lado, trabajar en iniciativas que vayan para ayudar a esta situación que estamos viviendo, no solamente en el tema de violencia política, creo que hay un tema muy alarmante que va más allá de la violencia política, que es la violencia familiar, que pocos hablamos de esto. En lo personal yo sí me he enfocado mucho en este tema, porque si tú ves los índices mes con mes,
la violencia familiar es una de las violencias que, lejos de ir hacia abajo, va hacia arriba en un municipio como el de Victoria. Entonces, además, Victoria es líder estatal en todos los índices de violencia familiar. Así es, Victoria y después Reynosa. Entonces, eso habla de que urge una reconstrucción del tejido social, urge poner atención a muchos temas. Por ejemplo, ayer estaba platicando con una chica que se acaba de graduar de psicología. Entonces le digo, fíjate que te felicito por haber estudiado psicología. Tu carrera ahorita, en el momento en el que estamos viviendo, es una de las carreras y de las profesiones más importantes que necesitamos aquí en Victoria. Le comentaba esto de la violencia familiar. Si nosotros en las escuelas tuviéramos un psicólogo, en cada una de las escuelas tuviéramos un psicólogo, pudiéramos empezar a atender los problemas en etapas tempranas de violencia familiar. ¿Por qué? Porque los niños son esponjas, pero también son los primeros que te dan índices de violencia que pasan en las casas. Tuvimos un debate y un diálogo ayer muy interesante, ella y yo, en este sentido. Creo que debemos de enfocar nuestra energía en esto, en reconstruir el tejido social, en crear políticas públicas que beneficien a los niños, que beneficien a las madres. ¿Cuántas madres de familia? A ver, en contexto. Hoy en día tiene que trabajar la mamá, no nada más puede trabajar el papá, tiene que trabajar también la mamá porque ya no es suficiente un ingreso, ¿no? Entonces, y antes tenía la mamá la oportunidad de ir a trabajar, pues al menos 8 horas, ¿no? Porque dejaba a su hijo en una estancia infantil o porque lo tenía en una escuela de tiempo completo. Entonces, pues la mamá se iba a trabajar con la tranquilidad de que lo dejaba en un lugar donde estaba seguro, ¿no? Quitan estos centros, se quitan las escuelas de tiempo completo, se quitan las estancias infantiles, la mamá tiene que seguir trabajando. ¿Con quién lo deja? Pues con los abuelos, y por lo general son gente ya mayor, o con el vecino, y ahí empiezan esa violencia a generarse. Entonces sí creo que tenemos que trabajar en unas políticas públicas. Y menciono estas, son algunas, hay muchas acciones que se tienen que hacer y me tomaría aquí yo creo que un buen de tiempo platicando, pero sí creo que es bien importante el voltear a ver eso que es hoy en día súper importante, la violencia familiar. Ya que mencionabas el tema de la violencia familiar como uno de los problemas de Victoria, ¿qué otros problemas detectas en el municipio? Pues mira, yo veo una ciudad descuidada ya por muchos años. Veo que Victoria necesita que la quieran, que la apapachen, que la trabajen. Veo más allá de los problemas que hay, como el agua, como los servicios básicos, tenemos también que pensar en cómo reactivar la economía de la ciudad. Creo que estamos como estancados. Yo quisiera que al alcalde le fuera bien, porque eso significaría que a todos los victorenses nos fuera bien. Yo quisiera muchas cosas para Victoria, pero sí creo que hoy en día es bien importante trabajar de la mano con los empresarios, con los comerciantes, para reactivar la economía de Victoria, que es al final de cuentas lo que le da ese flujo que necesita Victoria para salir adelante. Oye, le hablabas ahorita del tema de las mujeres, que es un asunto muy presente en la mayoría de tu trabajo legislativo, ¿no? El tema, la agenda feminista. ¿Ves a una presidenta de la República en México en el 2024? ¿Ves esa posibilidad? Claro que veo esa posibilidad, y no solamente por el simple hecho de ser mujer, sino porque veo a muchas mujeres participando que sé que tienen la capacidad para gobernar, y no solamente en la presidencia, sino en todos los puestos por los que se van a competir en el 2024. Veo a mujeres muy preparadas. Creo que se nos dio una apertura como obligada por la situación de que no se nos daban espacios a las mujeres, pero hemos demostrado muchas mujeres a lo largo de estos últimos años que esas cuotas estamos ahí por capacidad y no por cuotas, y es una tarea que tenemos que seguir haciendo en el día a día, a demostrar que las mujeres que estamos hoy en día en un puesto de elección popular
estamos ahí por capacidad, por compromiso, y bueno, al final de cuentas, las mujeres tenemos siempre ese sexto sentido que nos ayuda a tener una sensibilidad especial para cuidar de los nuestros, y qué mejor que cuide de nosotros en México que una mujer. Yo ahorita decías que hay varias, yo veo 3. Claudia Sheinbaum, evidentemente, por la Cuarta Transformación. Xóchitl Gálvez, panista, o bueno, simpatizante del PAN. Y Beatriz Paredes, priista, es así, de hueso colorado. ¿Cuál te gusta de las 3? Pues yo creo que al menos voy a hablar por las 2 que me competen a mí, que creo que son 2 mujeres. Bueno, yo a Beatriz Paredes tengo de conocerla prácticamente desde que tengo uso de razón. Me tocó convivir con ella cuando fue presidenta del PRI nacional, me tocó convivir con ella en diferentes, pues prácticamente la mujer Beatriz ha tenido todos los puestos que cualquiera de nosotras quisiera tener, ha tenido prácticamente muchos puestos, tiene mucha capacidad, y veo haciendo una buena mancuerna también en esta competencia con Xóchitl Gálvez, una mujer que viene desde abajo, o desde arriba, porque viene de la sierra, pero es una mujer que viene, ahora sí que gracias a las instituciones que se crearon a lo largo de los años, pudo estudiar en escuelas públicas, pudo salir adelante, pudo emprender su negocio. Es una mujer que ha sabido manejar bien su empresa y que lo ha compaginado bien con su labor política. Creo que hoy en día estas 2 mujeres, tanto Beatriz como Xóchitl, son la esperanza de muchas mujeres como yo, que queremos algún día estar en la posición donde están ellas, y para mí me siento muy esperanzada y muy orgullosa de tener en el Frente Amplio a estas 2 mujeres que están luchando por pues tener una coordinación dentro del Frente Amplio. ¿Y le pueden ganar la presidencia a Morena? Por supuesto. ¿Decidirá el Frente Amplio a una candidata? Pues va a ser todos los integrantes del Frente Amplio, incluidos la sociedad civil, porque está abierta la plataforma a la sociedad civil y a los 3 partidos. Entonces, bueno, pues ya decidiremos entre todos quién va a ser quien nos represente en esta coordinación. Oye, le volvemos al tema de Victoria. Digo, yo sé que tú no lo puedes decir, pero nosotros sí. Se mencionan a lo mejor 2 nombres ahí muy particularmente, ya muy definidos, como las opciones más viables de una eventual alianza PRI-PAN para la alcaldía de Victoria. Tu caso, que ya lo mencionamos, y el de Óscar Almaraz, exalcalde, pues en su momento priista, ahora panista. ¿Qué opinión tienes de Óscar Almaraz? Pues mira, a mí me tocó trabajar con él en la presidencia municipal, estando yo como síndico. Creo que fue una de las administraciones donde, bueno, no creo, es la administración que más recursos ha gestionado, y que fue una administración de 2 años, pero en 2 años se hizo un gran trabajo. Y Óscar, bueno, pues es un político de muchos años, que está pues ahora de diputado federal, y que bueno, pues creo que es bueno que haya opciones, y ya decidiremos más adelante en el frente quién encabezaría las candidaturas. Pues cualquiera que ellas. ¿Si es designado él? Yo voy a apoyar a quien sea que esté en el Frente Amplio. Y esperas el apoyo de los demás en caso de que seas tú, me imagino. Por supuesto, que sé que cuento con el apoyo de todos. Oye, Ale, y en caso de que no se dieran las condiciones para que participaras por la alcaldía, ¿te interesa, por ejemplo, una diputación federal? Pues mira, la verdad es que cuando a ti te gusta servir, desde cualquier espacio utilizas esa posición para servir. Entonces, creo que los que me conocen saben que me apasiona lo que hago, y en cada lugar en donde he estado lo exprimo al máximo, porque es a través de la política que podemos crear grandes cosas independientemente de donde estemos. Entonces, la verdad es que aún y cuando no haya una definición de qué va a pasar con mi futuro en el corto plazo, creo que desde donde esté estoy dispuesta a servir. ¿Seguirás en la militancia priista? Sí. Fíjate que para ir redondeando la conversación, Alfonso empezó hablando de la crisis del PRI.
tú evidentemente perteneces a una nueva generación de priistas, que ya no es ni siquiera el nuevo PRI de Peña Nieto, que pues de nuevo no tenía nada. Es decir, vienen contigo pues gente más joven. En el mismo Congreso, pues tú has sido quien ha impulsado algunas de las iniciativas más progresistas, por llamarlas de alguna manera. ¿Crees que esta generación que tú encabezas tiene las herramientas, tiene las posibilidades de sacar al PRI de esta crisis? Es decir, ¿en algún momento volveremos a ver a un PRI pues sólido, gobernando algunos municipios de Tamaulipas, con más posiciones en el Congreso local? Por supuesto, y de verdad que, como se los decía hace un momento, o sea, hay como una confusión en cuanto a la crisis del partido. Yo más bien lo veo, estamos como oposición y jugamos un papel fundamental en este momento, y esta oposición nos da tener una visión a futuro donde jóvenes, inclusive hace un par de días dialogaba con unos jóvenes entre 18 y 20 años que se están acercando a trabajar de la mano con nosotros, y tenemos una visión similar. Tenemos una visión donde pues es importante el trabajar, el construir, el encabezar causas, y creo que tenemos mucho futuro por delante. Oye, Ale, ¿y se siente en el Congreso, tengo esa curiosidad, se siente esa como brecha generacional que de repente hay en el Congreso, con un tema muy particular donde yo lo identifiqué, que es el del matrimonio igualitario, que vergonzosamente Tamaulipas se quedó como el último estado en reconocerlo? E incluso ya cuando se estaba legislando al respecto, bueno, se armó un caos. Pues me tocó presidir esa sesión, ahí estabas, exactamente, ¿verdad? Bueno, que se tuvieron que ir a esconder ahí a un salón privado. Más allá de los partidos, a mí me llamó la atención, trascendió porque no se hizo oficial, pues que incluso mucha gente de Morena, que en teoría es un partido progresista de izquierda, estaba en contra del matrimonio igualitario. ¿Se siente en esos temas en el Congreso esa brecha generacional? El problema es que hay muchos diputados que están en Morena sin la ideología de Morena. Uh-huh. Entonces sí creo que es más allá de la brecha de generacional, es de ideología. Entonces sí, lamentablemente fuimos el último estado en aprobarla. Inclusive recuerdo perfecto esa sesión porque no podíamos llevar a cabo la sesión por los disturbios que había en las galerías. Tomé la decisión de tomar un receso y mover la sesión a uno de los salones de comisiones. Inclusive hicimos la votación por cédula por esta confrontación que había en galerías y para que no pasara a más. Pero sí creo que es bien importante esto que dices. Si tú estás en un partido es porque comulgas con sus ideologías y no estás ahí por un oportunismo porque están en el poder, ¿no? Entonces sí creo que, bueno, independientemente a lo mejor en lo personal tenemos nuestras reservas y opiniones, pero al final de cuentas pues tú estás ahí por una causa que es la causa del partido, ¿no? Entonces sí es ahí un poco de controversial. Y como Frente Amplio, ¿cómo es lidiar con un partido conservador como el PAN? Bueno, pues inclusive en este tema en específico del matrimonio igualitario, donde el PAN marcó su postura, algunos de los diputados del PAN sí abiertamente manifestaron que estaban a favor, pero al final de cuentas creo que pues nos respetamos dentro del frente, hay diversidad y que encabezamos causas diferentes que al final de cuentas pues somos incluyentes, y a nosotros sí somos un poco más abiertos a temas, pues somos centro, nosotros somos más centro, el PAN es más conservador, pero bueno, pues hay temas en los que vamos de la mano, hay temas en los que no vamos de la mano, en estos en específico, y bueno, pues al final de cuentas esa es la democracia que requiere el país. Ale, pues muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo. Al contrario. Pues ahorita nos dices, evidentemente no nos puedes decir qué va a pasar contigo en los próximos meses, pero precisamente en los próximos meses, muy pronto seguramente nos vamos a enterar. Yo solamente quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué le dirías a la militancia y al electorado? ¿Por qué darle otra oportunidad al PRI? ¿Por qué darle otra oportunidad al PRI? Bueno, porque creo que... al PAN. Hablo por el PRI. Yo voy a hablar por el PRI. Mira, creo que la democracia existe gracias a la alternancia.
Y creo que es bien importante si alguien no está haciendo las cosas bien, pues por lo general vas y votas por la otra opción, ¿no? Entonces todo esto es cíclico. Y nosotros estamos haciendo un buen trabajo. En lo personal, yo que me sigan en las redes sociales, todos los que quieran saber más de mí, estoy como Ale Cárdenas en las diversas redes sociales, ahora sí que prácticamente en todas. Estamos haciendo un buen trabajo porque tenemos convicción, porque tenemos ese interés de aportar nuestro ahora sí como trilladamente se dice, aportar nuestro granito de arena para construir un mejor futuro. Entonces, yo siempre los invito a que se sumen a trabajar de la mano con nosotros, con esta generación, con estos priistas que estamos por convicción, porque tenemos grandes ideas para el futuro que tenemos que llevar de la mano con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos. El PRI ha sido siempre un partido donde todos caben, y hoy pues no es la excepción. No siempre vas a comulgar con un partido o con otro, pero al final de cuentas vas a enfocar tu entusiasmo con alguien que te motive a salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, espero ser la inspiración y la motivación de muchos para que se sumen al PRI y que trabajemos de la mano en construir una mejor ciudad y un mejor estado. Pues muchas gracias, Ale, otra vez. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Como siempre es un placer estar aquí y me dio mucho gusto poder tener este espacio. Muy bien. Tenerte de nuevo por aquí. Cada que me inviten, yo aquí voy a estar. Gracias. Muchas y gracias a ustedes por su atención.